Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo calcular el área de un paralelogramo. Entonces tenemos el paralelogramo aquí en verde, que es ABCD, y en un costado nos indica que cada cuadrícula, es decir, cada uno de los pequeños cuadraditos, mide 1 centímetro de largo por 1 centímetro de ancho. Entonces, quiere decir que es de 1 centímetro cuadrado. Vamos a ver cómo calcular el área aplicando lo que ya vimos en el video anterior. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es la altura. La altura yo la puedo trazar a partir de la diagonal de C, como lo ven acá. Lo voy a marcar con un color rojo para que se distinga mejor. Ahí está. Entonces, esa altura de C, que como habíamos dicho, cae de forma perpendicular, para poder determinar su longitud, su medida, tenemos que contar cuántos cuadraditos hay de por medio. Entonces vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, esta altura, que recuerden que es la letra H, mide 7 centímetros, simplemente contando las cuadrículas. Ahora vamos a ver cuánto mide la base. Y la base, ustedes pueden considerar el segmento AB o el segmento DC. Yo voy a considerar el segmento DC acá arriba. Entonces hago lo mismo. Cuento cuántas cuadrículas hay en total en este segmento. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cuadrículas. Por lo tanto, la base B, recuerden, es 8 centímetros. Ahora, ¿cómo calculamos el área? Recuerden que el área de nuestro paralelogramo, lo estoy escribiendo acá, el área del paralelogramo viene dado de base por altura. Base por la altura. Y en este caso ya sabemos que la base es 8 y la altura es 7. Y ahí ya tenemos que pensar cuánto es 8 por 7. Piénsenlo, piénsenlo, es 56. Y como estamos hablando de centímetros y es área, entonces la respuesta sería 56 centímetros al cuadrado. Vamos a ver el siguiente ejemplo de cómo calcular el área de un trapecio. Para calcular el área de un trapecio, tenemos que identificar primero cuáles son sus bases y cuál es la altura. Entonces, en este caso, que es el trapecio ABCD, tenemos que identificar las bases. Para identificar cuáles son las bases, tenemos que fijarnos en cuáles son los lados paralelos. Si ustedes se fijan acá, si yo extiendo el segmento AD, ustedes lo pueden hacer con una regla y lápiz, y extiendo el segmento BC para verificar si esos son los segmentos paralelos, concluimos que hay un punto en el que chocan nuestras rectas, por lo tanto dejan de ser paralelos, son rectas secantes. En cambio, si yo extiendo el segmento AC y el segmento CD, me fijo que son paralelos, ya que nunca se van a cruzar estas rectas por más que yo las extienda. Entonces, los segmentos paralelos son AB y CD. Estos segmentos paralelos corresponden a la base de mi trapecio. Entonces, esta va a ser la base 1. Ustedes pueden nombrar la base 1, base 2. Y esta va a ser mi base 2. ¿Ya? Entonces, ustedes preguntarán, ¿pero por qué las bases deberían estar a los lados y arriba? Correcto, pero consideremos que esta figura fue rotada. Bien, estaba la figura en la posición original que ya todos conocemos y simplemente se rotó. Entonces, ahora tenemos que buscar la altura. Para identificar la altura, tenemos que encontrar en la imagen si hay algún segmento que sea perpendicular a las bases. ¿Podrá ser el segmento AD perpendicular? Recuerden que el segmento perpendicular genera un ángulo de 90 grados. Si vemos los ángulos que se forman,
ninguno de ellos corresponde a un ángulo de 90 grados. Si vemos ahora el segmento BC, vemos que efectivamente el segmento BC forma ángulos de 90 grados. Por lo tanto, la altura en esta situación sería el segmento BC. O sea, ese sería mi H. Ahora nos falta identificar cuánto es que mide cada uno de estos segmentos, es decir, las bases y cuánto mide la altura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos que considerar que cada uno de estos cuadraditos que están a un costado tienen medidas de 1 centímetro, tanto 1 centímetro de largo como 1 centímetro de ancho. Bien, entonces si cada uno de estos cuadraditos mide 1 centímetro de largo y 1 centímetro de ancho, vamos a tener que contar cuántos cuadrados tenemos. Contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Por lo tanto, nuestra altura es de 16 centímetros. Y nos falta identificar cuánto miden las bases. Vemos que en la base 1, lo voy a escribir un poco más acá, tenemos 1, 2, 3, 4, o sea, 4 cuadraditos. Y en la base 2 contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cuadraditos. O sea, estos serían 10 centímetros la base 2 y 4 centímetros la base 1. Ahora vamos a determinar el área de nuestro trapecio. Entonces, el área de nuestro trapecio viene dado por la suma de las bases, base 1 más base 2, por la altura y todo eso dividido en 2. La base 1 ya vimos que mide 4 centímetros más la base 2 que mide 10 centímetros y todo eso por la altura que es 16 y dividido en 2. Ahora, seguimos calculando. Nos va a quedar que 4 más 10 es 14 y todo eso multiplicado por 16 y todo eso dividido en 2. Bueno, procedemos a multiplicar. Lo voy a hacer aquí en un costado de la hoja y me va a quedar 14 por 16. 6 por 4 son 24. Me sobran 2. 6 por 1, 6. Y 2 son 8. Luego el 0. 1 por 4, 4. Y 1 por 1, 1. Sumo esos resultados. Me queda 4. 8 más 4 son 12. Me sobra 1. Y 1 más 1 son 2. O sea, 224. Y 224 lo tengo que dividir entre 2. Bueno, eso lo pueden comprobar. Lo voy a hacer acá al lado también. 224 dividido en 2. Y esto veo que 2 en 2 cabe una vez. Me sobra 0. 2 en 2 cabe una vez. Me sobra 0. Bajo el 4. Y 2 en 4 cabe 2 veces. Y me sobran 0. Y ahí se acabó la división. Entonces el resultado son 112. Como estamos hablando de centímetros, el resultado sería 112 centímetros al cuadrado, ya que estamos hablando del área.